Feliciano Di Santi, ingeniero, que ha estado evaluando todo esto y nos está enseñando. Hay que aprender de todo, sobre todo dado la magnitud de la tragedia. Fíjate que hemos visto una enorme ayuda internacional. Los mexicanos, eso se instalaron aquí como si fuera. Porque eso de 2 terremotos de 7.7, eso creo que no había pasado, ¿no? Sí, sí había pasado. Sí, ¿dónde pasó? Cuéntame. 1812, cuando ¿Aquí? yo empecé, sí, cuando yo empecé en esta carrera, por buena suerte de mi vida, me tocó compartir oficinas en Funvici con un sismólogo histórico. Y la primerita cosa que yo aprendí en esta carrera es que en 1812 tuvo que haber sido, ni siquiera hablaban de un doblete, hablaban de un triplete. ¿Y eso Porque los existe? daños, bueno, eso es lo que se decía en ese momento, wow. ¿no? Me lo decían en los sismólogos históricos porque es evidente que en 1812 no habían instrumentos, no había nada. Y él me explicaba que, mira, los daños están muy extendidos entre Mérida y Caracas, esto no se puede justificar con un solo epicentro, esto tuvo que haber sido doblete o triplete. Y hablan de triplete, ni siquiera de doblete. Y yo crecí con esa idea, crecí con esa cuestión que me parecía que era así como un cuento de camino. Y fíjate que en el mismo sitio, 214 años después, vuelve a suceder un doblete. ¿Por qué pasa eso? Porque, Por la geometría Ajá. falla. La geometría falla ahí es muy rectilínea y un segmento, acuérdate que la falla es muy larga. Sí, claro. En la zona ahí de Boconó tiene más o menos 500 kilómetros, traspasa la frontera de Colombia para allá. Como decía mi jefe Singer, decía que la falla no respeta fronteras, ya va para allá, pero nosotros la contamos desde el estado Táchira, por supuesto, hasta su conexión con la falla de San Sebastián, que al final es la misma falla, eso es lo que por toponimia aquí se le llama Boconó, aquí San Sebastián y Oriente del Pilar. Y ese segmento de Boconó tiene 500 kilómetros, pero él se divide en segmentos. Si mi memoria no me engaña, está dividido sismogénicamente en 10 segmentos. Y esos segmentos se van rompiendo a lo largo del tiempo. Se rompe uno, después el ¿Un otro. efecto dominó? No, es un dominó, pero en el tiempo. No es que todos De se un rompen solo a la vez. vez. No, porque imagínate, Ok. se rompiera todos los 500 No queda kilómetros a la nada. vez, bueno, el apocalipsis, ¿no? Entonces, en este caso, se activa, que todavía eso está sujeto a estudio, ¿no? Hay que ver las roturas, y que hay muchas cosas que hay que ver ahí. Porque de paso los alemanes lo complicaron diciendo que más bien había habido 2 epicentros en 2 sitios. Ya hay gente que por ahí salió alguien teoría de conspiración de que no hay doblete, que lo que hay es un sismo, bueno, pero eso se va a reevaluar. De hecho, te puedo decir que el sismo del 67, su reevaluación final se terminó haciendo en México por un sismólogo de apellido Suárez, como 15, 20 años después. O sea, eso queda ahí en Dando estudio, como vuelta. te lo dije, porque aquí va a venir toda la crema del mundo, van a estudiar eso y van a seguir procesando y procesando. Y seguro en 10 años vamos a tener otra versión, otra interpretación de los hechos. Pero lo que sí te digo que de esos, ese segmento activó otro y bueno, se produce el doblete. La gente que estaba en el Parque del Este, damnificada, estaba no en mejores condiciones, pero sí estaba bien atendida, según me cuentan a mí los periodistas y la gente que estuvo allí. O sea, porque la ayuda de los centros de acopio llegó con abundancia y la gente preocupada, o sea, un esfuerzo, eso lo destaca todo el mundo. Pero ahorita la Unión Europea, una ONG de la Unión Europea mandó 1.500.000 euros. Imagínate tú. Y plata, y México mandó plantas de electricidad y barcos y los hospitales de eso que pusieron. O sea, hay un esfuerzo por ayudar a Venezuela y ese esfuerzo nos va a permitir como un respiro. Tú decías que todo eso está estudiado, que primero viene como un repunte, pero después, a la larga, aparece la realidad que es que todo eso cuesta plata reconstruir. Sí, no, las pérdidas son inmensas. O sea, yo no me atrevo a una cifra, pero mínimo están por encima de los 60.000 millones de dólares. Yo estoy convencido de eso. Y cuidado si no estamos cercanos a los 100.000 millones. O sea, que te pones a ver
es un tercio por lo menos de la deuda que tiene el país. O sea, esto es grave. Respecto a la ayuda, la vi, yo estuve allí, vi, no los países que tú mencionaste, yo creo que todos los Todos los países países. mandaron algo, o sea, alguna ayuda, de verdad. La solidaridad internacional ha sido fantástica y también noté la solidaridad personal. Todos los clubes, todos los amigos, todos están recogiendo, la solidaridad del venezolano ha sido, porque se sigue manifestando muy, muy, muy elevada. Pues. O sea, yo siento que, a diferencia incluso de Vargas, en Vargas se desataron otros demonios allí cuando hubo la tragedia de Vargas, en esta oportunidad vi a la gente más comprometida desde el primer minuto que comenzaron de una vez a escarbar los escombros para tratar de salvar al mayor número de personas que quedaron atrapadas en esos edificios. Y por otro lado, el problema de los sismos, además de los fallecidos, que es muy lamentable, es que generalmente te tumba 5 o 6 puntos del Producto Interno Bruto. Y eso condena al país al subdesarrollo. Si nosotros no reducimos la vulnerabilidad, el país está condenado al subdesarrollo. No importa quién gobierne, puede ser tú, yo, izquierda, derecha, norte, sur, vamos a ser subdesarrollados si no empezamos a trabajar el tema de la vulnerabilidad, que parte de lo que hablamos en el segmento anterior, parte del tema de la institucionalidad. O sea, tenemos que empezar a ser muy fuertes con el tema de la institucionalidad para que exija, digamos, el cumplimiento de las normativas de construcción, de los programas de desarrollo urbano, o sea, de planificación urbana y una cantidad de elementos que tienen que venir. Y tenemos que ser en eso muy drásticos, y alejar, por supuesto, ese fantasma que siempre nos acecha, que es la corrupción. Ahora, fíjate, tenemos 27, este es un país que se odia, lo dicen ahí, 60% del Esperemos que país se eso odia. termine. Claro, pero tú ves todo lo que pasó en Vargas y tú viste que salió, así como salió la bondad y la solidaridad, salieron unos a buscar culpables y laboratorios montando campañas y incidiendo, reproduciendo el odio de siempre, no la solidaridad, sino queriendo decir que el gobierno es malo, que el otro, que tal alcalde, que tal gobernador, que la corrupción, etcétera. Pero esa institucionalidad, si no tiene un norte, si el país, eso que tú llamas, conseguir desarrollo, dejar de ser vulnerable, si eso no se discute, si el gobierno, fíjate, un gobierno que tiene un Estado frágil, una institucionalidad frágil, completa, que le cuesta responder, que no tiene plata, que ni siquiera maneja sus recursos, lograr, si no se sale de la peleadera, si no y discute y te llama a ti y al otro y convoca al país y tiene una visión y les pone, mira, vamos para allá, vamos a empujar todos para allá. Pero eso aquí es muy difícil porque aquí todo el mundo se odia. No es así. Tampoco la cosa es así. Yo creo que esto es un proceso que se dio y tiene que venir ahora. Acuérdate, la revista Disaster, por ejemplo, te habla de que una huella de una tragedia de este tipo son 10 años. No es que lo vamos a resolver mañana. Estos son 10 años por lo menos para borrar la huella de este desastre. En esos 10 años tú tienes que empezar a hacer precisamente lo que tú acabas de decir, que eso se resume en 2 palabras: desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es exactamente lo que acabas de decir, es ponernos de acuerdo cuál es el camino y poderlo sostener en el tiempo. Ahí está la clave. Y eso tiene que venir, porque de otra manera nos va a llevar el diablo si no acatamos. Y la gente, con respecto a ese odio que tú mencionas, la gente tiene que aprender a saber qué consume. Si quiere consumir odio, que lo consuma. Cada quien es libre. Eso me lo enseñó, por cierto, un psicólogo, porque le pedí que me diera fuerzas o herramientas para un poco despertar a mis estudiantes, porque los siento que están como aletargados. Claro. O sea, hay un aletargamiento no muy ven fuerte. esperanzas. Sí, exacto, como un síndrome de desesperanza aprendida. Él me dijo, no, tú no tienes que hacer eso. Tú tienes que darles las cosas. Si alguien quiere seguir estando allí aletargado, que siga aletargado. Por eso te digo, si la gente quiere consumir odio, que consuma odio. Pero la gente inteligente no consume odio, porque también hay otra premisa que dice que el que piensa no juzga. Eso es muy importante. Entonces, que cada quien haga lo que quiera y ya veremos al final quiénes van a lograr objetivos y quiénes no. Te voy a hacer un comentario sobre lo que acabas de decir, porque comparto también. Yo he tratado de meterme hacia lo emocional, porque creo que muy importante. es clave
¿Cómo nos estabilizamos cuando regresemos?